El título de la meditación que traigo esta noche dice: el valor de la oración que pocos conocemos. ¿Por qué decimos que pocos conocemos? Yo voy a hablar por mí. Voy a hablar por mí, sin señalar a nadie. A veces me cuesta orar. ¿A usted no? A veces nos da sueño. Y nos debemos de levantar, tenemos un compromiso con Dios de darle lo primero a Él. Esas son las primicias para Dios, ¿verdad? El darle a Él y decirle: Señor, gracias. Gracias por un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Y nos cuesta muchas veces levantarnos, y el Señor nos conoce. Él nos conoce y Él es grande en misericordia, y lo que Él más anhela de nosotros es que no nos quedemos ahí. No, hoy no oré, no quiero orar por X causa, me duele la cabeza, cualquier cosa, tuve que salir temprano y todo. Pero el Señor quiere que nosotros oremos en todo tiempo y en todo momento. Dice la palabra de Dios que oremos en todo tiempo y en todo momento con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Tenemos que aprender, o debemos aprender a orar en el Espíritu. Y hoy vamos a meditar en la palabra en Romanos 15. De un hombre de oración que era el apóstol Pablo. Un hombre que él decía: pongo por testigo a Dios que yo vivo orando por ustedes. Y era un hombre en el cual Dios lo usaba en gran manera, ¿verdad que sí? Era un hombre que Dios le delegó un ministerio, que es el ministerio de reconciliar los gentiles, a los perdidos, a los que no teníamos esperanza. Y el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, le ordena al apóstol Pablo que vaya y predique la palabra en todo tiempo y en todo momento. Y Pablo obedecía. Vamos a leer en Romanos 15. Vamos a ir desglosando uno que otro versículo porque Romano es largo. Y vamos a ubicarnos en el verso 15, verso 20. Romanos 15. Acá. Me gusta ahí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, fíjate, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, no donde ya Cristo había pasado a predicarle a esas almas y se habían convertido, no, a los que no habían conocido del Señor y los que no sabían nada del Señor. Entonces él dice: sino como está escrito, aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él, ¿verdad? Entonces dice, ¿hasta allí? Ok. Y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tenía muchos planes con la iglesia y él quería ir a Roma a visitar allá a los cristianos y eso, pero muchas cosas le impedían. ¿Por qué? Porque la cabeza de Pablo la querían muchos. Había muchos enemigos. Pablo tenía muchos enemigos. Y él fue un hombre en el cual Dios usó para predicar donde no había esperanza. Siéntese, hermana, y siéntese, hermano. Donde no había esperanza, donde no
el evangelio de Cristo no era lo que ellos conocían. Ellos conocían otras culturas, ellos conocían otros dioses, ellos conocían, pero de hablar del evangelio de Cristo no. Entonces dice acá, la enseñanza central del apóstol Pablo hace un llamado a la unidad y a la edificación mutua y la aceptación entre creyentes, dejando a un lado los intereses personales para imitar el ejemplo de Cristo, por motivo de que unos habían creído y otros seguían con sus culturas, con sus costumbres, y eso, no había esa unidad entre los creyentes, no había esa coinonía, y eso a Pablo le dolía. Porque él decía que no puede ser, la iglesia es para estar unida, ¿verdad que sí? La iglesia es para que todos en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, podamos buscar del Señor como Él manda. Entonces dice acá, hay 3 razones personales por las cuales Pablo llamaba a los hermanos a la unidad, a la armonía entre ellos. Y una es consideración y edificación. ¿Por qué? Porque una iglesia se edifica cuando el pueblo está unido, los carboncitos están unidos y están orando los unos por los otros. Cuando el problema de mi hermana, yo lo tomo como si fuera mi problema. Cuando la alegría de mi hermana o de mi hermano, yo lo tomo como que si fuera mi alegría. Cuando estoy pasando por una aflicción, por una tristeza, por un dolor, tengamos ese amor el cual el Señor sembró en nosotros, de ir hasta ese hermano, hasta esa hermana y consolarlo. Eso era lo que Pablo quería en las iglesias y le costaba porque era una iglesia que iba empezando y traía muchas costumbres diferentes. Traían otras creencias. Y si nos vamos acá, a estos tiempos que vemos que enfrentársele, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no conocen de Cristo. ¿Eso no es así, hermano Alirio? Los que no conocen de Cristo, ¿me entiende? No conocían de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo que quería en la iglesia era que fuera unida, que la iglesia trabajara en el mismo llamado. No era fácil porque iban comenzando y ellos les costaban, los que habían creído todavía les costaba entender, porque una cosa es creer y la otra es entender. Yo puedo decir, yo creo en Dios y yo vengo a la iglesia y oro y levanto las manos y cántico, pero de verdad de corazón estaré convertida en el Señor. Y era lo que Pablo decía. Dígame, hermano. Los gentiles, exacto. Por eso que ellos, los que no conocían. Cristo vino para la humanidad. Gentiles y no gentiles. Griegos, judíos o no judíos. ¿Ves samaritanos o no samaritanos? Pero Cristo vino para el mundo. Es un regalo de Dios para el mundo, ¿verdad? Entonces la iglesia tenemos un regalo doble. Que además que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nosotros, tenemos al Espíritu Santo, que el mundo no lo tiene. El mundo oye hablar de Cristo, pero no conoce el Espíritu Santo hasta que no acepta a Cristo. Entonces, hermano, es un privilegio para ti y un privilegio para mí el que nosotros podamos tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y al Espíritu Santo, que es el que nos revela, es el que nos motiva, es el que nos enseña el valor de la oración. Amén. Entonces, tenemos una nueva identidad en el Señor. Tenemos una nueva identidad desde que nosotros venimos de aquel mundo en el cual no conocíamos del Padre. Y cuando yo digo que tenemos una nueva identidad es porque el Señor nos ha llamado de la maldición a la bendición. ¿Me entiende? Entonces, yo ahora gozo de la bendición del Padre.
Antes yo me conformaba con una bendición ajena, una bendición que yo creía que era la verdadera, pero no es así. Y así está el mundo. Y verdad que te da dolor, hermana. Nos da dolor ver el mundo en esas condiciones. Nos duele más todavía cuando vemos que toda la familia no ha entrado en los caminos del Señor. Pero hay noticias de parte de Dios. No te desmayes. Cree en el Señor Jesucristo y confía en Él, que Él hará. Tu familia, mi familia, tu generación es de Cristo, porque hay una promesa de parte de Dios. Entonces vamos a leer el verso 1 al 3, donde dice la primera razón de Pablo: consideración y edificación. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza ¿de quién? De los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Aquellos que todavía no están firmes en la promesa, en la palabra. Aquellos que todavía no conocen del Señor. Entonces dice así que los que somos fuertes debemos que soportar la flaqueza de los débiles, ayudarlos, hermanos, ayudarlos a entrar, edificarlos en la palabra. No que nosotros aprendamos de ellos, ellos deben aprender de nosotros. Amén. Y el verso 2 dice: y no agradarnos a nosotros mismos, porque no es de nosotros. No es de nosotros, de que el amor de Dios more en mi corazón hacia el mundo. ¿Me entiende? Porque cuando el amor de Dios no moraba en mi corazón, a mí no me importaba lo que me le pasara a un vecino, lo que le pasara a un extraño, no me importaba. A mí nomás que me importaba primero yo, segundo yo y tercero yo. Y la familia, bueno, por allí. Pero cuando el amor de Dios viene a mi vida, viene a mi corazón, el Señor pone esa carga en mí. Y era lo que Pablo le decía: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. ¿Y edificación de quién? De la iglesia. Para que la iglesia se edifique. Mire, yo sé que aquellos hermanitos que han traído invitados para acá y todavía y están perseverando allí, ¿verdad? Yo no sé si aquí habrá, yo creo que sí hay hermanitos que han traído invitados para acá y los ven que han perseverado. Y uno dice: Señor, gracias, porque tú me usaste como instrumento para que ese hermanito hoy esté en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Y entonces esa era una de las razones que Pablo tenía. Y dice aquí: el modelo, decía Pablo, el modelo es Cristo. Así como Jesús aceptó a todos los creyentes, así como Jesús aceptó a todos los creyentes están llamados a acogerse mutuamente, sin división, buscando siempre la armonía entre hermanos, acogerse cada uno, como lo acabo de decir. El dolor de mi hermano es mi dolor. La preocupación de mi hermana es mi preocupación. ¿Y cómo es eso, hermana? Que voy a estar atrás de ella, lo siento, lo siento, lo siento. No, el valor de la oración es lo que va a ayudar a mi hermano. El valor de la oración es el que va a ayudar a aquellas personas que están todavía en un proceso de aprendizaje. ¿Me entiende? Entonces, a mí me gusta que oren por mí, pero yo fui llamada también a orar por ti, por ti, por ti. Cada uno tiene esa carga de oración en nosotros. Debemos orar los unos por los otros. Y era lo que Pablo decía, ¿verdad? Entonces dice aquí que el modelo principal es ¿quién? Cristo. Para nosotros el modelo es Cristo. Si Cristo predicó por todas esas tierras, no comía, los discípulos siempre estaban atrás de él para que comiera, para que tomara agua, para atenderlo, y él decía: no, mi negocio es mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros para negarlo?
Entonces debemos aprender lo que es eso lo logramos es cuando oramos, hermano. Cuando aprendemos a valorizar la oración. Señor, yo debo orar porque orando yo sé que tú me vas a dar palabra, tú me vas a edificar, tú vas a ayudar a mi hermano, tú vas a ayudar a mi familia. Amén. Vamos a leer el verso 4 al 6. Cuando Pablo exhorta a imitar a Cristo, quien vivió no por agradecerse a sí mismo, sino para servir a otros y acoger a toda la unidad en el amor de Dios. Pablo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza en el pueblo de Dios. Y nuestra perseverancia, hermano, es porque hay esperanza. Yo tengo esperanza de que el Señor llame a toda mi familia. Yo tengo esperanza de que cada día aprender más en el Señor. Yo tengo esperanza a que ese mundo que está perdido en delitos y pecados conozca algún día a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué es lo que decía Pablo? Que todos tengamos ese mismo sentir o estemos en ese mismo sentir, que nos duela la necesidad de mi hermano en lo espiritual. Que veamos todas las consecuencias que el mundo está pasando, todo lo que está viviendo. Amén. Y el tercer modelo es la esperanza y el propósito de lo que es el valor de la oración. Yo oro porque tengo esperanza que algún día yo voy a ver al Rey. Yo oro para tener mi comunión con Él, que Él venga a mí y me hable, que Él venga a mí y me enseñe. Porque, hermanos, acordémonos que mientras estemos en este mundo tenemos un adversario. Y ese adversario no quiere que tú ores. Ese adversario no quiere que leamos la Biblia. Ese adversario no quiere que hagamos el ministerio del Señor, que es la reconciliación, llamar al mundo para Cristo. Ese adversario no quiere que vivamos en unidad con los hermanos, sino que estemos en divisiones, en contienda. Ahí está el adversario. Pero cuando estamos en comunión, cuando tenemos esa relación con Cristo, el Señor lo puede todo. Amén. Vamos a ver qué dice el verso 7 al 13. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Amén. Tenemos que tener consideración con aquello porque un día el Señor la tuvo conmigo. Yo vine a los pies de Cristo y vine a los pies de Cristo en momentos muy difíciles para mi vida y para la familia. Y en ese momento quien me acobijó fue Cristo, pero utilizó instrumentos. No es que Él bajó y me acobijó, no, utilizó instrumentos de Él para manifestar su grandeza en mí y lo que Él podía hacer en mí. ¿Me entiende? Entonces dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Qué bueno es cuando vemos a personas que tenían un estilo de vida muy diferente al que nosotros conocíamos, o nosotros mismos teníamos un estilo de vida diferente al que tenemos ahora, y la gloria sea para el Señor. Y puedan decir, fíjate, ese hermano lo cambió fue Cristo. Y que yo le pueda decir, esa hermana a mí me cambió Cristo. A mí me ha transformado es Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos ver que son tres razones personales
de las cuales Pablo consideraba que la iglesia debía estar en unidad, que es consideración y edificación de la iglesia para que siempre estemos juntos en un mismo sentir. El modelo que sea Cristo en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Y la esperanza con un propósito. Y ese propósito es que algún día podamos irnos con Él. Amén. Yo quiero que allí mismo vayamos al verso 30, de allí mismo en el capítulo 15. Aquí, capítulo 15, verso 30, a partir del 30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Estaba pidiéndole a los hermanos que oraran por él, porque él pensaba, si usted se pone a leer todo el capítulo, él pensaba hacer un viaje. Él iba a Jerusalén, iba a llevar una ofrenda a Jerusalén y no iba a ser fácil, porque muchos anhelaban la cabeza de Pablo. Porque después que lo vieron que estaba matando cristianos, después estaba defendiendo a Cristo, estaba sirviéndole a Cristo. Entonces la gente no lo entendía, los mismos creyentes no lo entendían, pero ellos seguían a Pablo. Entonces él les está rogando que, vamos a ponerlo de nuevo, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado ¿de qué? De los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes eran los rebeldes? Los enemigos que querían la cabeza de Pablo. ¿Quiénes son los rebeldes para nosotros? El mundo que todavía no conoce a Cristo y se levanta, que muchas veces se levanta en contra de la palabra y no quiere saber nada de la palabra, pero nosotros debemos perseverar en oración, darle el valor a la oración. Amén. Entonces dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Que esa ofrenda que él llevaba a esa ciudad la aceptaran. Yo cuando estaba leyendo acá, haciendo el estudio, yo me acordé que hace muchos años, un pequeño testimonio, nos dice el pastor Orlando, para que vayan a visitar en el hospital a unos hermanitos, no son de Monte, pero me vinieron a decir que están hospitalizados un familiar. Para el pastor Orlando no lo conocía. No conocía al hermanito que estaba enfermo. Pero un vecino de por acá le dijo que por favor lo fueran a visitar. Y el pastor Orlando, bueno, él ahí mismo me agarró 2 diaconisas, yo estaba entre ellas y fuimos hasta el hospital Chiquinquirá. Cuando nosotros subimos a llevar, porque el Señor le dice al pastor Orlando que el enfermito tiene una necesidad muy fuerte, económica, le van a hacer unos estudios, unos exámenes. Entonces el pastor Orlando nos da una ofrenda y nos manda que se la llevemos. Cuando mi hermana y yo llegamos, estaba el viejito acostado, pero tenía 2 familiares, un hijo y la esposa allí. Cuando llegamos nosotros, él nos mira de arriba abajo y nos dice, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? Impías. Yo miro a la hermana y me asombro, ¿no? Con esos aretes, con esos pantalones, con esos labios pintados. Vértale, eso me cayó y le cayó a la hermana Blanca como un balde de agua fría, porque nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho gozo, a llevar la ofrenda a un necesitado que estaba allá. Y la misericordia de Dios es grande, que tocó al pastor y el pastor nos manda. Háganme el favor, dice el hermano, y que era cristiano, porque tenía una Biblia. Háganme el favor y se van de aquí, porque ustedes contaminan el ambiente. Señor, pero sí que nosotros lo que venimos es a traerle una ofrenda. No queremos esa ofrenda.
el viejito nomás que miraba, la viejita nomás que lo miraba. Y nos tuvimos que venir con la ofrenda. ¿Usted cree que era lo correcto? Entonces Pablo sabía en este caso que él iba a llevar la ofrenda, pero él la llevaba con temor y temblor. Y él decía, oren por mí, oren mucho por mí, porque voy a meterme allá entre la candela a unos creyentes que eran pocos, pero él los iba a llevar. Entonces eso todavía pasa, hermano. Todavía, no sé, ¿no? Pero ya hace unos cuantos años que a nosotros nos pasó estando aquí en Monte. Entonces, eso pasa en el mundo. Que uno lleva una ofrenda y la gente se ofende, pero no es la gente. Es la condición que tiene la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Yo voy que cuando nosotros vamos a casa de un hermano y le llevamos una ofrenda, el hermano se goza, nosotros nos gozamos y Dios se glorifica. Amén. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Entonces, por eso es que Pablo, por favor, póngame otra vez porque aquí bueno, hay buena luz. Estamos en el verso 30, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pablo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Y el Dios de quién? De paz sea con todos vosotros. Ahí está la esperanza, ahí está el plan y el propósito que Dios tenía con Pablo, y Pablo no escatimó en hacerlo. No nos arrepintamos en hacer siempre el trabajo a la obra del Señor, porque Dios es el que nos respalda. ¿Que se nos van a levantar rebeldes? Sí, se nos van a levantar rebeldes. Se nos van a levantar pueblos que si es posible son dique cristianos y fíjese cómo se portan. Pero Dios está con nosotros y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Pablo decía que él conocía lo que era el valor de la oración y ponía a Dios como testigo que él oraba por ellos siempre. Vamos a ir a Romanos 1, 8 al 9. Y usted se pone a leer las cartas de Pablo y en todas las cartas, lo primero que Pablo dice es: les ruego al Señor por la misericordia de ustedes y la gracia de Dios esté siempre en ustedes. Pablo siempre en todas sus cartas eleva una oración por esa iglesia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre estaba orando por las iglesias. Siempre estaba orando por la gente que no conocía a Cristo. Y por eso es que Dios lo usó de una manera tan maravillosa y gloriosa. Y le damos gloria a Dios por la bendición. ¿Por qué? Porque gracias a ese evangelio que se extendió a toda la humanidad. Ahora vamos a decir a chilenos, a chilenos, a portugueses, a todos. Toda la humanidad estamos nosotros aquí, porque a nosotros también nos llegó. Amén. Vamos a la conclusión para darle gracias a Dios por eso. La oración debe ser parte de nuestro estilo de vida. Cuando la oración se convierte en un hábito continuo y no solo es un recurso de emergencia. Cuando la oración se convierte en un hábito continuo y no solo es un recurso de emergencia, transforma nuestra mentalidad, reduce la ansiedad y alinea nuestras acciones diarias con valores de paz y propósito. Hay un plan de parte de Dios para cada uno de nosotros y hay un propósito. Allá en los Salmos lo dice el Señor, el salmista: el propósito del Señor se cumplirá en nosotros.
para la gloria de su nombre. Y para finalizar, llévese este salmo para su casa y usted medítelo cuando lean su devocional, el Salmo 34, 17 y 18. Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Todos los que somos hijos de Dios. Somos los justos. Y Jehová, oye, sus oídos siempre están atentos al clamor de sus hijos. ¿Y los libra de qué? De todas sus angustias. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y le damos gloria a Dios porque cada día aprendemos más lo que es el valor de la oración. Pídaselo siempre al Señor. Señor, dame entendimiento, revélame, ayúdame a entender el plan y el propósito que tú tienes con mi vida, con mi familia. Señor, necesito que la oración sea parte de mi estilo de vida. Amén. Pídaselo así. Ese es el alimento de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Y le voy a pedir para hacer las oraciones al hermano Alirio, para que pase aquí adelante a orar por la iglesia de niños y por la iglesia de acá. Primero voy a orar yo para darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias. Agradecidos estamos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque antes no sabía cómo acercarme a ti, Señor. Pero ahora puedo decir, como lo dijo Job, mis ojos te ven, Señor. Y sé que tengo entrada al lugar santísimo porque tú moras en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos edifica, que nos consuela, que es refrigerio y esperanza, como decía el apóstol Pablo, para nuestras vidas. Y que el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros se cumplirá, Padre Santo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.